Muy buenas tardes, docente, público presente y compañeros del Grupo 12. A continuación daré la explicación del periodo republicano ecuatoriano, políticas a través del tiempo, realizado por Eric Ismael Urquizo Hinojosa, máster y abogado. A continuación tenemos que establecer como primer punto y punta de partida el auge cacautero. El auge cacautero se dio a inicios del siglo XIX, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Así también las buenas condiciones climáticas de la costa y de la sierra ecuatoriana favorecieron a la agricultura, y en este punto, y tomando mucho en cuenta el auge cacautero, debemos de referirnos netamente a lo que es la exportación y procesamiento del cacao, lo cual fue explotado dentro de este siglo adicional de que el gobierno ecuatoriano decidió fomentar créditos en los cuales permitía el crecimiento de este medio económico que se le conoció como el auge cacautero. Las consecuencias negativas que trajo esto es de que en el año 1914, a inicios de la Primera Guerra Mundial, el auge de cacao y de la necesidad de la exportación del mismo derivó a que países europeos realicen y produzcan su propio cacao a muy bajos precios, lo cual produjo consecuencias negativas al territorio ecuatoriano, ya que el cacao era su mayor producción en esos tiempos, por lo cual no permitió de que exista mucho auge dentro del territorio ecuatoriano y su exportación bajara, ya que la cantidad requerida y el valor pagado no era muy accesible para todas las personas. Así también tenemos que irnos como a segundo punto a la revolución liberal. La revolución liberal fue propiciada y provocó una transformación política y económica dentro de la República del Ecuador el 5 de junio de 1895 en la ciudad de Guayaquil, con el desconocimiento del gobierno nacional por parte de las autoridades locales, provocando un enfrentamiento bélico entre los liberales, en su mayoría provenientes de esta ciudad del litoral, y los conservadores, cuya bastión se ubicaba en las ciudades de la serranía ecuatoriana, iniciando así una guerra civil, la cual posteriormente fueron derrocados los gobiernos sucesorios al garcianismo y se impusieron los gobiernos liberales del litoral, entre los cuales, permítame explicarlo, se triunfó el 5 de junio de 1895, dejando un legado de igualdad de género, educación, gratuidad y algunos avances en los cuales el Ecuador en los últimos 8 años de la Revolución Ciudadana se tomaron mucho en cuenta. Así también se toma muy en cuenta la presencia del presidente en ese momento, Eloy Alfaro, quien fue uno de los promotores más representativos de la Revolución Liberal y de aquellos que combatieron, dieron su vida por el triunfo de la Revolución Liberal hace ya 120 años. Las características, a continuación, se dará un poco la explicación de las características del Estado laico, en donde tenemos que comprender qué es un Estado laico. Un Estado laico es la aproximación ideológica de las necesidades ético-morales y de la teología en las cuales no intervenga la Iglesia directamente, sino más bien es un entendimiento más moral y ético de todas las situaciones que ocurran dentro de un Estado, en las cuales no se trate de intervenir en ningún momento la Iglesia o las creencias religiosas. Dentro de las características que componen el Estado laico, el primero y fundamental es el imperioso menester de que las leyes dejen de acoger cánones religiosos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al momento de que se establezca una ley no debe de escoger cánones religiosos en ningún momento, sino más bien tiene que irse a lo ético y moral y a lo netamente positivo de la ley, sin comprometer a la iglesia de promedio, sino pecará de un invasivo, de ser invasivo dentro de la autonomía del ser humano y de adecuar a pautas infinitivas más amplias que las dictadas por la iglesia, exigir conductas sustentadas en el enajenamiento y de las garantías que no permitan un conflicto social ni tampoco un conflicto religioso o en el que se involucra la iglesia. A continuación, dar a entender el próximo punto de los cambios que dio dentro de la sociedad ecuatoriana el establecimiento de un Estado laico, el laicismo implementado
en las épocas del viejo luchador, conocido en ese tiempo como Eloy Alfaro, permitía el respeto y la tolerancia a la libertad de expresión, a la crítica, a la actividad científica y el culto era unificado y no permitía netamente de que la religión se involucrara en estos ámbitos, por lo cual permitió un crecimiento de lo que permitía ser una educación y cultura muy amplia y libertaria, a lo cual se establecieron el Ministerio de Educación y Cultura. Se estableció un día festivo, el cual es el 25 de junio, como Día del Laicismo, y dentro de estos años se da a razón de la fecha de nacimiento del presidente en ese tiempo, Eloy Alfaro. El laicismo en nuestra educación salvaguarda los valores de justicia social que fueron defendidos por Eloy Alfaro. Así también, atendiéndose a la Constitución, reconoce al laicismo como una doctrina fortalecedora de conciencia, de libertad, justicia, solidaridad y responsabilidad dentro del sistema democrático y educativo del pueblo ecuatoriano. El predominio de la plutocracia. La plutocracia es una forma oligárquica que predominó dentro del territorio ecuatoriano en una época que no existía una moneda oficial y los diferentes bancos y haciendas emitían su propio papel moneda, que en ese tiempo era conocido como la moneda oficial del Ecuador, estableciéndose una ley monetaria que prohibía la exportación de oro y a plazo de canje de billetes por el dorado metal. La exportación de oro permitía de que esta medida hiciera de que los bancos fortalecieran su relación y el Estado preferiría las relaciones con el banco antes que con su propio pueblo, por lo cual se estableció la frase: los ecuatorianos pagamos para salvar al banco comercial y agrícola y engordar sus acciones de especuladoras. A lo cual, a fin del periodo plutocrático en Ecuador, se dio como la conocida Revolución Juliana que ocurrió en 1925, y que es un momento histórico importante, ya que en esta época cayó bajo el poder de la banca, aumentando de esta manera la brecha de desigualdad social y económica dentro del territorio ecuatoriano. Por lo cual, dentro de nuestra sociedad ha resistido el concepto plutocrático dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que se le conoce como, a partir de las imágenes que están explicadas, son las más importantes. Se las conoce como que para el gobierno lo importante es subsidiar aún más grandes a las empresas, cuidar sus intereses y poner al banco por encima del país. Otro de los puntos de la plutocracia es de que la plutocracia es usar el gobierno para beneficio del capital por encima de la gente. Y otro de los puntos es usar a la plutocracia, ya que la principal es la causa estructural de la crisis institucional que vive este país. Muchas gracias por tu atención y espero que les haya gustado mi exposición.